buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo conversatorio que tenemos el día de hoy desde The Family Business School. Mi nombre es Cintia Varela, yo soy cofundadora y presidente de The Family Business School, que es una organización sin fines de lucro que lo que busca justamente es poder seguir contribuyendo al aprendizaje de las familias empresarias, sobre todo con la finalidad de poder brindar nuevas herramientas, conocimientos, experiencias, lecciones que puedan ayudar y contribuir a lo que todas las familias empresarias buscamos, que es justamente la trascendencia. Y hemos tenido una serie de webinars y conversatorios a la fecha. Ustedes pueden usar ese código QR y los lleva a nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver todos los espacios que hemos generado con diversos expositores, empresarios familiares, consultores, expertos en la materia. El último que hemos tenido la semana pasada, no, digo la semana pasada, el mes pasado, es uno que tuvimos con Julio Príncipe sobre ecosistemas familia-empresa. El día de hoy vamos a hablar sobre el desafío de gestionar la empresa familiar a distancia. Un tema tan importante que cada vez venimos escuchando más, no solamente por la pandemia, que ya estamos sobre la ola, pues no, ya estamos avanzando con ese punto, pero creo que dado todas las circunstancias y lo que se ha ido viviendo, sigo escuchando cada vez más a familias que están buscando de repente cambiar de locación, ellos o algún miembro de la familia, una nueva generación, pero manteniendo los negocios donde están, sea en la ciudad en la que se encuentren o en el país en el que están. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar justamente sobre eso. Si ya de por sí siempre es un desafío, es un reto la gestión de una empresa familiar, por esta justamente relación que existe entre la familia, la empresa, la propiedad, como ya que hemos visto en varios espacios, el día de hoy vamos a hablar sobre ahora este reto adicional de poder gestionarla a distancia. ¿Qué vamos a ver, además de este conversatorio? Y acá es importante, antes de presentarles a nuestro expositor, quiero recordarles que la idea es que este es un espacio interactivo. Esto va a ser un conversatorio. Es más, Martín y yo no tenemos más diapositivas que las que les voy a mostrar acá, que son las claquetas y la introducción y ese tipo de cosas. Porque la idea es que podamos conversar entre nosotros. Martín tiene muchísima experiencia, les voy a contar ahorita de él y su background, pero la idea justamente es que ustedes también puedan hacerme llegar las preguntas, comentarios, yo los voy a leer toditos, no se preocupen, pueden hacerlo a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. Entonces ahora sí, pasemos a las presentaciones oficiales, y ahí invito a que Martín pueda ir prendiendo su cámara para poder leer toda esta información que hemos igual resumido, pero que muestra justamente el nivel de experiencia que tiene Martín. Además es un consultor internacional, está basado en Miami, es fundador de Consult, con más de 20 años de experiencia, liderando procesos de transformación de familias y sus empresas en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa y en Asia. Es autor de Amo y Siervo, pueden encontrar en diferentes librerías y pueden buscarlo por internet. Martín además es conferencista frecuente en foros, congresos sobre empresas familiares. Además ha sido publicado y citado por varios periódicos y revistas de negocios en la región. Es mentor de emprendedores Endeavor y del Centro Polski de la Universidad de Chicago, y asimismo es coanfitrión del podcast en portugués, aquellos que hablan portugués, pueden verlo como Papo de Familia Empresaria para familias empresarias en Brasil. Si se dan cuenta el background y la diversidad que tiene Martín. Pasemos a la siguiente, que justamente ya hablar un poco sobre ese tema que nos trae y que fue el que nos motivó a hacer este conversatorio. Hace no mucho, ha sido hace algunas semanas, Martín escribió este artículo que fue publicado en Gestión, julio, además verán ahí que dice julio, junio, ha sido de este año, y que justamente cuando lo leímos con Patricia, mi socia, dijimos, oye, qué interesante el tema, hablemos con Martín, porque creo que es algo que debemos tocar. Creo que es algo que es momento de poder conversar para que otras familias empresarias puedan tener en consideración algunos tips o herramientas sobre cómo gestionar una familia o una empresa familiar a distancia. Entonces, producto de este artículo, comienzo, Martín, preguntándote primero, ¿qué te motivó a poder empezar a tocar este tema y presentarlo en este artículo? ¿Por qué hablar de ya la gestión de una empresa familiar a distancia? Muchas gracias, antes que nada, Cintia, por la invitación. Encantado de poder pasar estos minutos contigo y con todos los participantes, esperando que se encuentren con salud y con optimismo, que es una característica del ser humano que es muy importante en todo momento.
Y sobre tu pregunta, en realidad nosotros como consultores de alguna manera acompañamos, en este caso, a las familias en temas más o menos planeados, pero también encuentro que tenemos la responsabilidad que en los momentos excepcionales, como puede ser el COVID, o en este caso algunos ruidos que se dan en el ámbito político, social, etcétera, poder acompañarlos en realidad, ¿no? Acompañarlos y darles guía de algunas mejores prácticas y que les permitan tomar su decisión de una manera un poquito más informada, porque a veces confundimos rapidez con apresuramiento y por lo tanto creo que ahí tenemos una responsabilidad de aparecer probablemente cuando no necesariamente todos aparecen, ¿no? Y eso es lo que nos permite poder llegar a las familias, en este caso, de una manera, en buen momento, Cintia. Buenísimo. Y justamente tocando esos aspectos, pensemos en, claro, en la coyuntura. Nuevamente se llama ahora COVID-19, cambio de, bueno, ya tenemos presidente desde el día lunes, martes, esta semana. Pero ya de por sí, eso no es lo único que ha acelerado tal vez esta idea de empezar a trabajar a distancia, empezar a los mismos, no sé, las nuevas generaciones de las empresas van también mudándose, van, sea por estudios o por cualquier otra circunstancia, empiezan a mirar otros lugares fuera del país. Y claro, hemos hablado de la complejidad propia de gestionar una familia, todos juntos en el mismo espacio geográfico o territorio, pero si le agregamos justamente este elemento de oye, si alguno de los miembros se va de la locación, ¿qué, qué tips podríamos compartir? ¿Qué elementos debemos considerar? La estructura no sé, el negocio debe cambiar, la dinámica de la familia sigue siendo lo mismo, el protocolo va a funcionar o no va a funcionar, o debería funcionar, no importa si es acá o en algún otro país. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, yo creo que en realidad normalmente siempre conversamos que cuando conocemos a una familia empresaria, conocemos a una familia empresaria. Es decir, claro, hay patrones y hay circunstancias que tú comentas que nos llevan un poco justamente a dar algún tipo de tips, consejos, pero lo que yo quisiera primero comentar muy brevemente es decir de que las familias empresarias se caracterizan dentro de una serie de virtudes por una que es la resiliencia en realidad. Entonces, el hecho que haya escrito sobre alguno de estos temas no debe ensombrecer el hecho de que sabemos que una familia es resiliente y que por lo tanto no es que cuando hay una crisis necesariamente salen a buscar otro lugar donde hacer negocios o a donde vivir, eso lo tenemos claro. Pero como tú bien dices, hay circunstancias de vida que hacen que pongan espacio, que pongan distancias con la operación, que puede ser en verdad desde una razón familiar, los hijos que estudian, a veces la enfermedad de un niño que hace que la familia se mude por un tema de atención médica. Hay diferentes circunstancias, seguridad, etcétera. Entonces, y se va generando esa, como el libro que me encanta, la distancia que nos separa, ¿no? Y esa separación es desde el punto de vista de la gestión, de la operación, y a veces de ese desarraigo que se comienza a gestionar, a germinar poco a poco. Entonces, yo creo que lo primero es, como tú comentabas, hacer esa definición, ese autoanálisis de realmente cuál es la razón por la que pensamos movernos, ¿no? Algunas familias pueden que ya hayan experimentado una circunstancia intermedia, como tú bien dices, a lo mejor a uno de los herederos, por razones profesionales o expansión de la empresa, ya están viviendo en otros lugares. Entonces ya genera una dinámica diferente de comunicación, de transparencia, de unión familiar que tiene que adaptarse a esa circunstancia, ¿no? Pero el punto número uno es poder realmente decidir por qué nos estaríamos mudando. Pueden haber razones de negocio, pueden haber las que comentábamos de una circunstancia externa, exógena, pero es importante analizar cómo va a afectar también a la familia, ¿no? En realidad, y porque al final del día es una empresa familiar, no es una persona que se va expatriada, es una familia y que afecta esa dinámica. Y ahí poder decidir sobre la razón, poder encontrar algunas herramientas que permitan mantener la cohesión y el suceso y el éxito del negocio. Y nada, y podemos conversar un poquito cuáles podrían ser algunos de esos consejos, ¿no? Y en realidad justamente es lo que quería que nos pudieras compartir en base a tu experiencia, porque claro, tú tocas ese punto
encontrar la razón. Y claro, a medida que la familia va creciendo y hay más ramas familiares, es donde la probabilidad es cada vez mayor de poder encontrar a personas, miembros de la familia, que estén ya en otros lugares, nuevamente por diversos motivos y muchas veces relacionados porque están trabajando en otro sitio, pero siguen formando parte de una familia empresaria. Entonces ahí, ¿qué tips o recomendaciones podrías compartir con la audiencia? Sí, yo te diría que primero el mayor impacto es cuando la persona o la familia o el núcleo familiar que se está moviendo es parte de la gestión, los gestores de la empresa. Allí el impacto es mayor porque más allá de su circunstancia como dueños o codueños, pues impactan el performance o el desempeño de la empresa. Entonces, lo primero, digamos, yo no voy a partir por un mundo ideal. En el mundo ideal se tiene un modelo de negocio, un modelo de gestión, un protocolo familiar. Entonces, digamos que las cosas se pueden ir adaptando, pero muchas veces eso no pasa. Entonces, partamos con que ese mundo ideal no necesariamente es nuestro punto de partida. Yo lo comentaba en el artículo, creo que uno de los puntos importantes es que en ese autoanálisis, que siempre lo llevo como punto de cualquier proceso de transformación, es en que el dueño o el gestor, en este caso, entienda si realmente el poder monitorear a la empresa a distancia realmente se adapta a su personalidad y a la manera como siente y vive la empresa. Y por lo tanto, el ciclo de negocio va a ser súper importante. Es decir, si la persona, el dueño, el fundador o el líder de esa segunda, tercera generación que lleva en la gestión, es una persona, y aquí no está manejado de manera peyorativa, es controlador o controladora, es decir, centraliza la toma de decisiones. De acuerdo con su estilo de liderazgo, pues. Exactamente. Entonces, y hay algunos que son buenos en determinados momentos e industrias. Entonces, pero si requiere esa centralización, esa toma de decisiones, saber todo el tiempo, este tema de llevar a distancia no va a funcionar, ¿verdad? O sea, le va a generar una fricción, va a generar fricción en aquellos que se vayan a quedar en la empresa, sean familia o no, y por lo tanto, lo único que va a pasar es que no se tomen las decisiones a tiempo, se tomen malas decisiones y que afecten obviamente el negocio por un lado y ciertamente la dinámica entre la familia que está afuera y las personas que están a cargo de la gestión. Entonces, primero hay que determinar y saberse y conocerse, porque si no, hay otras opciones. Viajar más continuamente, que también tiene un impacto en la dinámica de la familia en un lado y el padre o la madre fundadora o gestora viajando una semana sí, una semana no, a lo minero, a lo mina, ¿no? Claro. Que, bendito, tiene a poquitos pros, pero muchos contras en realidad, ¿no? Pero me has tocado un punto interesante que creo que eso sí, la pandemia nos ha demostrado que independientemente del estilo de liderazgo que tengas, trabajar de manera remota fue o sea, llegó y se va a quedar tal vez de una manera distinta, una dinámica diferente, pero creo que sí hizo que nos diéramos cuenta todos, independientemente del controlador o no, que sí se puede trabajar a distancia, Sin que no duda, importa sin duda. dónde estés. Se puede, efectivamente. Tú sabes que normalmente todo el mundo lo abrazó y creo que se puede ir perfeccionando. Ahora, normalmente cuando es una transnacional, tienes ejecutivos, ya tienes un modelo de gestión, tienes en realidad un marco que te ayuda a soportar esto, ¿no? Cuando no lo y no está basado en yo ver, yo tocar, entonces es allí donde genera el problema. En el corto plazo, más o menos, no, pero después se pueden ir generando las circunstancias. De la misma manera que una persona muy asociada a conversar uno a uno, conversar con la persona, tener un café en el medio, se ha tenido que ir adaptando. Hay unos que se adaptan y hay otros que no, en verdad, ¿no? Claro, o que se han adaptado, entre comillas, porque es más difícil, más a la fuerza, pero se ha generado, ¿no? Acá tenemos, ya pues pueden ir haciendo llegar sus preguntas, por favor, ya saben, a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas, yo las leeré todas. Y tenemos una de Lucio Pareja súper interesante, y dice así: ¿cuáles son las características principales que una familia que deja el país debe buscar en un gerente que va a quedar gestionando el negocio familiar? Mira, qué interesante la pregunta de Lucio. Gracias por tu pregunta, Lucio. Sí, yo creo que normalmente, a ver, hay unas cosas que se pueden ir manejando en el tiempo, que uno va preparando a un CEO, un gerente general externo, sea la familia o no,
mundo ideal, más o menos check. Tiene desafíos, sin duda. Que normalmente yo siempre digo, cuando se trae una persona de fuera, en este caso un gerente general, está esta combinación del CCCP, así como seguramente mis contemporáneos recuerdan qué significaba, que básicamente es ese alineamiento con la familia en términos, primero de cultura, ¿sí? Tiene que haber un buen conocimiento de la industria y debe haber necesariamente un trabajo de un comité de selección por parte de la empresa, por aquellos que son las personas de interés, lo que denominan en los stakeholders, de manera que esa persona esté alineada en los aspectos de gestión y en los aspectos culturales de la familia. En realidad, eso es realmente clave. La familia tiene que estar abierta a esa circunstancia. En algún momento, yo recuerdo haber escuchado algunas familias que dicen que están abiertas a personas fuera de la familia para gestionar la empresa y están tan de acuerdo que ya han tenido 5 gerentes generales en 6 años. Entonces, eso significa que no estaban de acuerdo. Claro. Entonces, yo creo que tiene que haber primero ese alineamiento parte de la familia, de alguna manera soportar esto con un proceso de profesionalización. No existen salvadores, o si existen, hay muy pocos realmente, si es que uno no los soporta con una buena red profesional dentro de la empresa y con buenos canales de comunicación con la familia. Porque tú sabes que a veces cuando hay demasiados canales se distorsionan los mensajes, sí, y eso afecta a un gerente general. Cuando hay una distancia de por medio, el tema de confianza es absolutamente crítico. Claro, se va a convertir en tus ojos, brazos, piernas, todo. Y claro, la confianza se construye también, en realidad. Entonces, si alguien sale del país, traer a alguien, realmente ese monitoreo, ese acompañamiento, esa mentoría del dueño, pues va a venir cargada con un poco de ansiedad del dueño. Entonces, normalmente la idea, alguna emergencia, estos procesos empiecen con anticipación. Es decir, si hoy día alguien está planeando por una circunstancia, tiene que irse, su persona de confianza en verdad ya debería estar en la empresa. O sea, buscar a alguien y que un headhunter te encuentre a alguien en 2 meses para dejarle tu empresa es poco probable que funcione. No sé si le respondí un poquito esa pregunta a Lucio. Claro, lo que pasa es que tú comenzaste diciendo justamente al inicio algo sobre cuando uno conoce una familia empresaria, conoce a una familia empresaria, porque no hay una receta, no hay, siempre hemos hablado, no es que haya un recetario a lo Nicolini, ¿no? De que vamos a abrir y decir, ok, vamos a ver paso 1, 2, 3, porque no existe. Pero sí hay algunos lineamientos generales que ayudan mucho a poder identificar cuáles son esos pasos o las características que justamente Lucio preguntaba y que yo he respondido, Martín. Y tenemos acá algunas preguntas porque justamente tú has hablado que, claro, hay que prepararse y que la gente tiene que estar un poco más abierta, construir confianza. Pero creo que acá, una de las preguntas que está como espectador anónimo, pero dice, justamente, en caso de que no se haya preparado la empresa familiar para ser gestionada por terceros, ¿cuál debería ser ese primer paso? Sí, Me a parece ver, buenísima. y la persona y la familia tiene que salir de alguna manera, en realidad. Pero claro, ¿cómo comenzar? Si no estás, ¿cómo te preparas? ¿Cómo podemos dar ese primer paso para prepararnos a ir soltando? Porque no es fácil. Sí, claro. A ver, otra vez, sí, es que no hay una premura y una circunstancia que haga que la familia tenga que salir volando de un país. Es un proceso de profesionalización. Un proceso de profesionalización, como cualquier proceso que impacta a la empresa, tiene que nacer a partir de que la familia lo abrace genuinamente. Es decir, hagamos que el talento finalmente sea el factor clave para que las personas puedan trabajar en esta empresa. Y el talento puede ser familiar o no familiar. Otro aspecto que normalmente también ayuda mucho es el poder rodearse de un grupo de consejeros. Yo hablaba en el artículo de los consejos consultivos, los advisory boards, que de alguna manera permiten enriquecer la perspectiva estratégica y operacional de la empresa y que no necesariamente es vinculante. Entonces, los miembros, si son bien elegidos, pueden darle mucho valor a la familia sin que necesariamente tanto los miembros de este consejo como la familia generen circunstancias que tienen un impacto legal, ¿no? Que muchas veces hace que gente con mucho talento y experiencia prefiera no necesariamente entrar a un directorio. Entonces, y
y poco a poco ir generando esa cultura de meritocracia en realidad en una empresa. Ahora, ciertamente, Cintia y la persona que hizo la pregunta, ningún modelo de gestión en una empresa va a ser realmente eficiente y productivo como debería ser si no existe previamente, digamos, un alineamiento en una familia. Ninguno, en realidad, porque se va a ir finalmente desmontando poco a poco, no va a ser efectivo por las diferencias que puede haber en una familia. Así que siempre entramos a veces los consultores y hablamos de la importancia de los protocolos de familia, pero digamos reglas de convivencia mínimas que permitan, ya no hablemos de un protocolo, de un documento como tal, pero si no existe genuinamente esa visión unificada, vamos fritos en realidad, va frita la familia. Entonces, sí, yo diría que esos temas, profesionalización, a lo mejor rodearse de un consejo consultivo son primeros pasos para empezar este proceso. Sí, siempre es bueno invitar a otras personas, ¿no? Pero, y ahí yo siempre recomiendo, y seguro hemos hablado en un momento, Martín, de personas que no necesariamente sean tan cercanas, ¿no? Porque cuando estamos tratando de invitar a directores externos a nuestras compañías, no hay que invitar pues a nuestro amigo de la infancia, que seguro es súper trome y tiene todas las competencias y credenciales necesarias, pero no tiene esa objetividad propia de alguien que viene con una mirada distinta y que no hay mayor vínculo, porque justamente lo que buscamos es esas miradas frescas, diferentes, intergeneracionales también. Entonces, al inicio de repente es complicado tener un directorio, pero sí un consejo consultivo, como tú mismo comentabas, personas que puedan servir como de guías, de mentores, que te ayuden a pimponear algunas ideas, que siempre es bueno. Y sobre todo también, como tú hablabas, Martín, de la profesionalización, y comentaste algo interesante, que es algo que también siempre nosotros comentamos. Cuando hablamos de profesionalización, no solamente implica traer gente que no sea de la familia y olvidarnos de la familia. Pueden haber buenos cuadros dentro de la familia. Uno conoce a su familia. Uno puede identificar las competencias que tiene, si van a hacer un match perfecto con la organización o no. Sin duda. Normalmente, al comienzo de pandemia hicimos con un grupo de consultores una encuesta y a pesar de que ya estaba empezada la pandemia, el 90% de las familias empresarias en Latinoamérica, de esta muestra, 500 familias, querían de que las siguientes generaciones continúen, no solamente como dueñas, sino como gestores. Ahora, eso, digamos, ese deseo tiene que verse contrastado por un proceso de profesionalización, de preparación para la familia, ¿no? Al final del día, para la empresa, y que ese talento que puede estar allí realmente esté a la altura de los desafíos de la empresa. Que son temas que siempre repetimos, que suenan a cliché, pero realmente son aspectos importantes en la continuidad de cualquier familia, porque si alguien tiene que salir o se va del país por diferentes circunstancias, digamos, puede ser alguno de los hijos, puede mantener a partir de un plan de expansión de la empresa, y si es el fundador, pues saber que está dejando a gestores, en este caso de familia, que están preparados, porque si no, seguramente no va a poder dormir en la noche demasiado bien, ¿no? Estoy en silencio. La frase del año conversábamos hace un rato. Tengo otra pregunta, y también qué bacán empezar como a definir, y hemos hablado un poco de cuáles son esas como características o competencias que más o menos debemos buscar, cuáles son esos primeros pasos. Y ahora hay una pregunta que nos hacen sobre qué tipo de información debemos compartir a los miembros que no viven en el país. Se comparte la información, tenemos que reducir la data que se transmite. ¿Ahí qué nos puedes indicar? Sí, a ver, va a depender de varias circunstancias. Primero que si son accionistas o futuros herederos, siempre es bueno tener esa comunicación y esa transparencia en realidad. Yo he trabajado con algunas familias en las que aquellos miembros que están fuera del país, pero que son accionistas, se les piden y se les envían documentos para que firmen porque se necesita para la gestión de la empresa y muchas veces no saben lo que están firmando. Por supuesto, es una responsabilidad a dos vías, pero definitivamente parte de mantener cohesionada la familia y alineada es ser transparente y proveer toda la información de la gestión. Hay directorios remotos, incluso cuando alguien no es del directorio y es accionistas, por lo menos hay una junta de accionistas donde uno revisa lo que pasó el año anterior y a futuro. Y más allá de la parte de la gestión, está la familia, ¿no?
Seguramente han escuchado en algunos de los webinars el término de asamblea familiar, que ya es el cuerpo organizado de la familia, pero si nos olvidamos del cuerpo organizado es la familia. Entonces, normalmente todo lo que los cohesione, genere los canales de comunicación apropiado, va a sumar. Y puntualmente, sí, yo creo que los temas de los reportes, por lo menos de gestión mensual o trimestral, deben ser compartidos por lo menos con todos los accionistas o potenciales herederos que se saben que van a ser accionistas, ¿no? Claro, no como reducir información porque no está, es que depende también de un tema de seguridad propio que puede ser que esté detrás de la pregunta. Uh-huh. Y yo, algo también relacionado con esto, que es otra pregunta que nos han hecho sobre gestionar a distancia es viable para todas las generaciones. ¿Cómo vencer la brecha tecnológica? Bueno, creo que todos nos estamos adaptando. Tú lo comentabas, Cintia, ¿no? En realidad. Entonces, hay diferentes, en realidad, herramientas, más allá de lo que es per se Zoom, Teams. Cada vez los están haciendo más con un toque humano y procurar el trabajo en equipo, compartir documentos. Cuando la generación no es la generación, digamos, de la tecnología, por ejemplo, que, digamos, probablemente se vean un poquito más afectados. Yo creo que hay un proceso de acompañamiento y mentoría. Hay veces que alguien dice, mira, yo no quiero ver nada por internet, yo necesito que me envíen un fax, necesito ver el papel. Entonces, hay que ser también comprensivos con esa circunstancia, en verdad, sobre todo las generaciones que no están acostumbradas. Entonces, yo creo que finalmente en una familia más, el tema de comprender, de tener esa empatía interna, también juega un valor. O sea, hoy en día hablamos de las generaciones tecnológicas y es como que si tú no eres, si no eres tecnológico, casi que se te viene como un discapacitado. Y eso hay que saber que en verdad hay una transición. Acuérdate, el negocio de enseñar Excel y Word para la gente mayor es todo un negocio que fue en los 90 por 10 años, porque la gente no necesariamente nace con esa habilidad. Entonces hay que ser comprensivo. Y cada día sale alguna nueva herramienta, ¿no? Uno habla que puede estar como más a la vanguardia, pero no sé, en mi caso, por ejemplo, salió TikTok y no tengo idea, o sea, lo veo y me divierto y veo que hay muchas marcas que están empezando a utilizarlo como medio para compartir información importante y generar conexión, porque también uno podría pensar, ya, es un tema más de diversión, pero fíjense que se está utilizando como herramienta también de conexión con la comunidad, con tus clientes, con las personas que pueden estar de alguna manera impactada por tu negocio. Pero claro, yo no tengo idea cómo, o sea, lo veo nomás, no tengo idea cómo utilizarlo, pero seguro que hay gente que sí sabe, si no, no harían estos elementos. Yo creo que hay un tema también bien interesante de estar siempre también abierto a aprender. Sin Porque es un duda. tema de edad. O sea, entonces, claro, en los 90 puede haber sido el negocio, pero el tema es que siempre tenemos que aprender algo nuevo. Y hay que estar abierto también a esas circunstancias, eso es absolutamente cierto. Más allá de lo que conocemos en términos de esta conexión tipo Zoom, Teams y otro, Skype, en fin, Skype parece que ya fuese de 1980, yo todavía lo uso, en verdad. Pero hay documentos que te permiten compartir efectivamente los documentos, y no solamente me refiero al tema de Google, hay DocuShare, etcétera, que permiten aliviar, digamos, esa distancia tiene que ser de los dos lados, ¿no? Y otra vez, ¿no? En cuanto, digamos, al tema de la distancia, porque como ejecutivo se puede moderadamente gestionar bien. Cuando tú eres dueño y tienes una responsabilidad no solo como ejecutivo, sino realmente con el proyecto de tu vida, entonces es ahí de alguna manera donde las emociones incluso ganan un poquito más, ¿no? Y por lo tanto corresponde adaptarse y saber de que cuando uno abraza esa distancia, uno, todos los que quedan van a estar moderadamente tranquilos con un modelo de gestión, y dos, tú vas a poder dormir tranquilo o moderadamente tranquilo, digamos, porque si no, no va a funcionar. En el largo plazo es muy difícil. O sea, gente de Venezuela, por ejemplo, que han tenido que salir por sus circunstancias, imagínate, políticas, ya es mucho más difícil, ¿no? Si manejar algo local, entonces ya hay una circunstancia difícil. Siempre uno tiene también que estar en contacto y viajar, salvo que hay un problema muy, muy puntual. Como dice el dicho, el ojo del amo engorda el ganado y hay que estar ahí para ver el ganado. Entonces, claro,
Si hay un COVID y no puedes viajar, toca. Pero si puedes, también hay que tocar la empresa, sentarse Claro, en la silla de vez en y es cuando. difícil. A veces cuando, por ejemplo, miembros de la familia no están involucrados en el negocio. Yo tuve hace poco conversando con una empresaria en Hilo, me comentaba que desde que comenzó la pandemia, ella físicamente no ha ido a visitar sus tiendas. Todo lo hace de manera remota. Pero claro, puede generar una serie de riesgos bastante altos, ¿no? Porque no siempre tienes como todos los elementos de control, de supervisión, eh, y bueno, todas las cosas que puedan derivarse de ello, ¿no? Sí, por eso establecer ese modelo de gestión, aunque sea nada sofisticado, va a ayudar. Y lo que tú dices, va a depender mucho del modelo de negocio y de la industria. Es diferente ser un distribuidor, por ejemplo, aunque sea muy grande, involucra, hay que hacer planeamiento, por supuesto, hay que mantener a los centros de distribución, a tus clientes en contacto, en fin, sobre todo estos días donde el supply chain es crítico, pero es diferente que si tú realmente eres una metalmecánica, que tienes que estar en la Claro. operación, que solo es una fábrica. Entonces, hay industrias, industrias, hay modelos y modelos, y hay personalidades y personalidades. Ahora, algunas más factibles de que sean exitosas y otras se puede tener una solución temporal, pero no realmente de largo plazo. No es que alguien, salvo que seas ya tengas profesionalizadas tus empresas, en realidad, ¿no? Buenísimo. Y mira, y otra pregunta también relacionada con el tema de distancia. ¿Pueden ejercer cargos ejecutivos miembros de la familia que no viven en el país? Ejecutivos eventualmente sí, de hecho lo están haciendo hoy en realidad. Hay algunas, por ejemplo, que tienen algún tipo de consideración legal, ¿no? Donde su firma puede ser importante en general, pero sí se puede, pero es parte de ese modelo de gestión. Y hablábamos que más bien los ejecutivos, como ejecutivo, creo que la pandemia nos ha mostrado que sí se puede manejar, sí se puede gestionar en realidad. El problema está cuando entran a tallar otros aspectos patrimoniales, emocionales en realidad. Entonces, de que se puede, se puede. Legalmente, en algunas, por ejemplo, directores puede que haya algunas consideraciones de firma, etcétera, pero yo creo que hoy en día ya se ha liberado, por ejemplo, el tema de los directorios incluso virtuales. Entonces, la respuesta Ya corta hay es sí. herramientas de firmas digitales que son Exactamente. válidas. Exactamente. Buenísimo. Tenemos una pregunta de Javier Kohatsu, que dice, ¿se debería contratar gerentes para el nuevo modelo de gestión o los hijos deben asumir puestos gerenciales o hacer un mix de personal externo y familia? ¿Qué podrías recomendar, Martín, a la pregunta que nos ha hecho llegar Javier? Buenísima pregunta, ¿no? Yo a veces llamo la maldición de los de adentro, ¿no? Que es gente muy capaz, pero han estado trabajando en un modelo de gestión que no necesariamente fue el mejor y que por lo tanto, en teoría, los inhabilita a poder ser agentes de cambio. Entonces, y no necesariamente es un tema justo, y por lo tanto va a depender realmente el nivel de credibilidad y el apoyo que tengan los dueños en este aspecto. Entonces, porque si, digamos, el gerente de recursos humanos siempre dijo sí a todo, aunque las cosas no eran correctas, pensar que va a ser parte del cambio a veces es bien complicado. Entonces, hay proyectos y proyectos, hay circunstancias y circunstancias. Entonces, yo en general diría de que para las posiciones técnicas creo que es importante mantener justamente ese legado de la gestión anterior. Probablemente para ser agentes de cambio, muy probablemente tengan que venir gente de afuera. Eso no significa que a los temas, a las personas de la familia se les vaya a echar sin aviso, ¿no? Si fuese gente de familia, en general, claro que no. Entonces, todo un proceso de cambio, Javier, creo que tiene que ser planeado en general. Yo estoy más, normalmente lo que yo he visto es que el liderazgo es nuevo y posiciones de soporte, algunas de ellas se pueden mantener como parte de todo un proceso de cambio, donde el 15% va a estar asociado al cambio inmediatamente, el siguiente 15% más o menos, y hay una parte importante que están ahí viendo si el dueño realmente es serio o no, o los estos que dicen, esto ya lo hemos visto antes y sabemos que el dueño Claro. va a volver a lo anterior, y entonces es ahí donde la seriedad del proyecto va a ser importante saber con quién se cuenta y con quién no. Buenísimo. Como hacer siempre un mix, ¿no? Entre, como tú mismo mencionas, personas que ya conozcan el negocio, personas que también tengan que estar vinculadas de alguna manera a la familia también, por el mismo hecho de mantenerse vigente, conociendo la expertise del negocio, porque al final son los que van a ir pasando diferentes, no sé,
órganos de gobierno de la empresa familiar, pero necesitan tener esa visión que de repente al inicio, como muchas familias nos han comentado, ¿no? Algunos siempre hablan que cuando van a trabajar miembros de su familia comienzan como desde practicantes o asistentes y de ahí van escalando. Otras familias deciden que comience desde jefaturas o gerencias. Cada uno encuentra la dinámica propia que puede aportar, pero el objetivo al final es el mismo, es que conozcan cómo funciona el negocio. Sin duda, la preparación de las siguientes generaciones siempre va a ser una piedra angular de la continuidad de la familia empresaria y de la empresa familiar. Sea como gestor, que siempre uno tiene que dejar esa puerta abierta e incentivarla para aquellos que tienen el talento y las ganas, o sea como director o eventualmente como accionista. Entonces, las tres requieren un nivel mínimo, uno, de preparación y dos, de interés también de aquella generación, ¿no? Que va a ser recipiente de estos roles. Así es. Tenemos una pregunta de Roland. Hola, Roland, ¿qué tal? Qué bueno verte conectado. Te había justo saludado hace un ratito. Que te pregunta, Martín, ¿qué podrías comentar de las familias empresarias respecto al conocimiento de buenas prácticas de gobierno familiar y la realidad de lo que hacen o practican? Sí, yo creo que hoy en día existe un nivel de conocimiento, perdóname la gringada, de awareness de lo que se debe hacer. Entonces, muchas veces, no solamente las empresas familiares, las familias empresarias, sino los profesionales, caemos en el síndrome de Cassandra, ¿no es así? Cassandra, hacerlo cortito, le dieron el talento, mitología griega, le dieron el talento de poder ver el futuro real, pero ese talento ese don le vino asociado con un tema que no era bueno, es que nadie le iba a creer, ¿ok? Entonces tenía la frustración de una persona que veía el futuro, pero que nadie le creía. Entonces muchas veces lo que caemos como seres humanos es que más sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos en realidad. ¿Por qué? Y en el caso de las familias empresarias, porque hay un tema de naturaleza humana, de emoción dinámica. Sabemos muchas veces que las emociones controlan nuestra razón como seres humanos, como personas. Entonces, es allí donde realmente el gran reto es ejecutar una estrategia, ejecutar un plan y poner en práctica el conocimiento. Hoy en día yo veo excelentes consultores en todos los mercados donde yo trabajo, excelentes entidades académicas que promueven y que tienen excelentes prácticas y a las que van muchas familias. Ahora, el gran reto es accionar. Y yo creo que ahí es donde entra a tallar el compromiso de la familia y una buena guía de alguien con credibilidad, que los ayude realmente a interiorizar lo que tienen que hacer, en verdad, ¿no? Claro, y ahí, Martín, antes de pasar a las siguientes preguntas que tenemos, eh, Roland dice efectivamente el síndrome de Cassandra. Justo Roland toca un punto importante que está relacionado justamente con las prácticas, las buenas prácticas de gobierno corporativo, de gobierno familiar, que suenan a veces muy bien en papel, muy sencillo, porque hablamos, no sé, de reglas. Decimos, bueno, puedo agarrar un cuadernito y empezar a escribir como mis pininos del protocolo y establecer estas como políticas y prácticas, pero no siempre resulta ser fácil. Y claro, no es que podamos, o sea, sí se puede, no podemos buscar en internet, no sé, un documento y tratamos de reemplazar el apellido que aparezca con el nuestro y ya tenemos un documento bien bonito, pero no es la idea es que sea ad hoc a tus necesidades. Y ahí pensaba, Martín, en tu experiencia asesorando a familias en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, o sea que de repente pensamos que pueden ser muy distintas, pero ¿cómo promover estas buenas prácticas de gobierno familiar, de gobierno corporativo en las empresas familiares? ¿Cuáles son esos primeros pasos que se podrían dar? Sea para alguien que todavía no lo tiene muy claro, o alguien que esté empezando recién a establecer estos procesos, pero que todavía no ha continuado o no sabe por dónde seguir avanzando. De acuerdo. Mira, nos debe haber pasado a aquellos consultores que están participando de alguna manera cuando la familia nos pregunta qué es lo que hace alguien más. Entonces, normalmente hay un proceso ahí de querer verse en el espejo o ver a otras personas qué es lo que están haciendo. Normalmente los casos de éxito son los que llevan a las familias a reflexionar, en realidad. ¿Qué es lo que hacen de que esas familias sean exitosas en el tiempo? Número uno. La otra, que yo procuro no utilizarlo, pero a veces cae o te lo dicen, es como dicen el factor miedo, el fear factor, ¿no?
se te va a caer el mundo entero, mira, el típico tema que es real, 30%, 15%, 4% de sobrevivencia de las familias, en realidad. Entonces, algunas de ellas es porque son tan exitosas que las compran, ¿no? Pero, en fin. Claro. Entonces, yo creo que normalmente pasa por esa autorreflexión y ayudar a hacer esa autorreflexión a las familias de cuáles son las antidinámicas, las dinámicas tóxicas que muchas veces tenemos, que tienen en realidad. Nos llaman muchas veces porque ya existe un síntoma, que a veces es eso, un síntoma de algo mucho más grande en realidad. Entonces, normalmente creo que lo que se está haciendo en términos de visibilidad, de elevar el nivel de awareness, de poder mostrar los casos de éxitos y qué es lo que lo está llevando, es la manera genuinamente de ayudarlos. Ahora, definitivamente el poder acompañar con temas prácticos a una familia es clave. O sea, uno no realmente no genera un cambio con PowerPoint, en realidad. Claro. ¿Okay? Uno puede elevar, uno puede incluso hacer PowerPoints que los lleva a uno a pensar, decir, oye, exactamente. Cuando uno ve a la gente haciendo así, diciendo, sí, yo me veo, es verdad, no soy yo, es mi amigo, es mi mamá, es mi papá. Sabemos que se están viendo allí, pero eso nos lleva a la acción. La acción se da a partir de credibilidad y compromiso y es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, poder identificar eso que ese tema de experiencia y luego de familia que muchas veces también es difícil. Entonces, es ese proceso de autoidentificación y que tengan alguien que les diga qué se siente para que realmente digan, sí, realmente esto conocen, tenemos casos de éxito y estamos dispuestos a seguir para adelante, en verdad. Suena fácil, es difícil, en verdad. Sí, y justo estamos relacionados a una de las preguntas que hizo Ulises sobre si la empresa familiar debe tener un asesor externo que en todo momento haga notar los temas estratégicos y no estemos en el plano operativo o de corto plazo. Y creo que tú has ido respondiendo justamente a esa pregunta, la importancia de tener un asesor externo, puede ser un consultor externo, puede ser un miembro del consejo consultivo, alguien con una mirada distinta, estratégica, que ayude o contribuya a que justamente pueda la familia tener esas nuevas herramientas también, como estar atento a las tendencias, que a veces uno pierde de vista cuando está tan metido dentro de su empresa, porque no es porque no tengamos las competencias y las capacidades necesarias, es porque el día a día nos gana. Imagínense, estamos encima luchando contra la situación política, temas económicos, súmale la pandemia, que la primera ola, segunda ola, tercera ola, y esperemos que ahí para de contar. Entonces ya de por sí te distrae, y a veces es importante tener esas miradas frescas que pueden ser también parte o pueden venir dentro de la misma familia, ¿no? Como todas las familias nuevas generaciones que traen esos conocimientos ese frescos, novedosos, que pueden ayudar a reducir barreras tecnológicas o brechas digitales. Sí, ahí fíjate, comento un par de temas. Uno, que definitivamente una de los objetivos de cualquier consultor, vamos a decirlo, y están también los hombres o damas de confianza, ¿no? Que muchas familias tienen y que los han acompañado desde el fundador y es gente brillante y que ayuda. Pero normalmente un consultor debe tener como sus objetivos no hacerse imprescindible, en realidad, sino hacer de que la familia genere sus procesos de innovación, de buscar mejorar a partir de ellos mismos, a partir de ciertos procesos y actividades. Es decir, generar esa mentalidad de innovación y de mejora, porque no se trata de tener el mejor consultor siempre a tu lado, porque muchas veces inhabilita ese crecimiento. Entonces, hay que saber un poco equilibrar esta circunstancia. Ahora, desde el punto de vista de negocios, tener esa visión a partir de los consejeros, del directorio, y de esa persona de confianza que puede seguir ayudando siempre y cuando, y es ahí donde a veces nos encontramos en dificultades, esa persona realmente suma y no es un obstáculo en realidad, sea de cualquier tipo de consultoría, incluyendo la nuestra, ¿no? O sea, realmente uno tiene que facilitar y pensar en la familia y no en uno, un hacerse imprescindible. Claro, en el impacto que se puede generar y en este crecimiento propio y personal también, ¿no? Que al final tiene que ser responsabilidad de cada familia, el asesor, el consultor,
va a guiar, va a dar estos como pasos que se podrían seguir, pero al final es la familia que tiene que hacerlo. Tal cual, efectivamente, siempre es la familia. Uno guía, uno ayuda. La decisión informada viene a partir de ese consenso familiar, que es lo que hace que realmente perdure, ¿no? Buenísimo. Y cómo va pasando el tiempo, ya vamos llegando casi al final. Y lo que me gustaría, Martín, es que puedas de repente compartirnos como cierre algunas recomendaciones, algunos tips, justamente pensando, ya independientemente si nuevamente es la pandemia, la situación política, lo que sea, pero pensando en que justo el tema de migrar, de empezar a mirar otros mercados, para vivir, para estudiar, para hacer cualquier cosa, ya es una realidad y es algo que viene desde hace tiempo, no es que se haya exacerbado mucho más por la situación actual, pero ¿qué tips o recomendaciones podría justamente dar a las familias empresarias que están conectadas o las personas que están conectadas el día de hoy con nosotros para que tengan en cuenta justamente en este reto, ¿no? De este desafío de gestionar una empresa a distancia, una empresa familiar a distancia? Absolutamente. Y gracias por la oportunidad un poco de compartir estos temas. A ver, una familia empresaria, una empresa familiar se está expandiendo y ese proceso de internacionalización busca salida es un proceso de alguna manera mucho más planeado y por lo tanto acompáñese el espíritu emprendedor. Al final estás abriendo una nueva subsidiaria, estás expandiendo los negocios y hay que preparar seguramente y enviar a la persona de la familia, si es el ejecutivo, para abrir ese campo. Entonces eso nos permite planear y continuar con ese espíritu emprendedor. Entonces siempre la persona que sale debe ser, en principio, alguien con el talento y las capacidades para poder expandir. Ahora, más bien, cuando el que se va es por diferentes circunstancias, el gestor, el fundador, definitivamente ese tema de autoconocimiento que te comenté, ir preparando, si es que no lo tienen, siempre ese modelo de gestión que vaya alineado a tu modelo de negocio, que incluya identificar a las personas de confianza, sino en este caso también con la capacidad de poder gestionar. El tercer punto básicamente es respetar esas dinámicas de familia. Si tienen protocolos, comunicación, los canales de comunicación. Ciertamente, a veces cuando una familia se muda hay un proceso de desarraigo. Yo diría, nunca hay que olvidar el origen. A veces clientes en otros países donde ya hay una generación o dos que están afuera y son accionistas y ya no les dicen el gringo, el francés o el núcleo francés, la rama francesa, los españoles, que bueno, seguramente se da dentro del cariño familiar, pero poco a poco ese Eso distanciamiento marca. marca, efectivamente, hasta que alguien dice, bueno, el nieto que siempre vivió en España o siempre en Francia o en Boston y dice, tengo ahí unas acciones en Perú, no digamos que no me toca, ¿no? Vamos a venderla, que siempre puede darse, pero me refiero finalmente esa combinación lazo emocional, lazo posibilidad de negocio, es lo que marca una familia empresaria. Entonces hay que tener en consideración, yo diría, estos aspectos, ¿no? Cuando él está afuera, siempre no deja de ser emprendedor. Probablemente quiere expandir sus negocios, el de la familia u otro, y es parte de un proceso natural también que pasa, ¿no? En realidad. Buenísimo, sí, sobre todo para generar sentido de pertenencia, que creo Exactamente, que eso es importante. exactamente. Buenísimo. Entonces, justamente vamos a ir cerrando este espacio, Martín, siempre tratamos de cerrar cada uno de nuestros webinars y conversatorios con alguna frase, y creo que eso es importante y puede también estar muy relacionada con lo que hemos hablado, ¿no? Al final, con el paso del tiempo, empresas, familias se hacen cada vez más complejas. Es propio de la naturaleza, propio cuando vamos creciendo, y la idea es, o como dice ahí, la clave del éxito en la continuidad está en cómo las familias gestionan esa complejidad. Cada situación, cada año, cada nueva generación tiene sus propios retos, sus propias complejidades, y la idea es identificar las acciones que puedan contribuir a poder gestionar esta complejidad de la mejor manera posible para generar lo que, como comentábamos al inicio, generar la trascendencia de nuestras familias empresarias. Te agradezco muchísimo, Martín, el que nos hayas acompañado, a todas las personas que se han conectado, que han hecho las preguntas, y los esperamos en una siguiente edición de los conversatorios o webinars de la Family Business School. Ahí están nuestros datos de contacto. Como saben, tenemos una serie de conversatorios, webinars que vamos dando todos los meses y que están colgados en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a que puedan revisarlos, mirar
y estar conectados. Así que hasta una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo, Martín, y espero verte pronto presencialmente. Igualmente, muchísimas gracias y éxitos, Cintia, Patricia y a los participantes. Encantado. Muchísimas gracias.